ILR Producciones presenta La Era del Pandemonium en la Argentina, un documental impresentable. Como muchos especialistas han demostrado, la Era del Pandemonium marcó la forma de vida de la raza humana en una medida sin precedentes. Pero el caso de la Argentina aún es un misterio para los investigadores. En este lejano país del Cono Sur, todo parece haberse vivido de un modo diferente. Las reacciones de los ciudadanos, las medidas de sus funcionarios, las secuelas de todo ese tiempo se muestran con matices totalmente distintos a los del resto del mundo. Incertidumbre, dudas, piezas que no encajan. Este documental intentará echar luz sobre este misterio. Al igual que en otros países de Latinoamérica, en la Argentina, la era del Pandemonium adquirió rasgos propios. La particular idiosincrasia de estos sujetos marcó una versión propia, una interpretación personal de cómo manejarse durante este tiempo tan especial. Desde el primer momento, cuando llegaron las primeras noticias sobre el coronavirus y su origen en China a partir de una comida a base de murciélago, los argentinos se mantuvieron muy alertas. Por ejemplo, el gobierno prohibió la proyección de todas las películas de Batman. Aparentemente los argentinos se tomaron muy en serio eso del confinamiento preventivo. La gente se recluyó en sus domicilios y procedió a modificar sus hábitos para adaptarse a esas nuevas condiciones. Los hábitos de los argentinos durante la era del Pandemonium se modificaron completamente, chico. Por ejemplo, este artefacto. Parece haber representado una costumbre que muchos creyeron abandonada después de esa época, pero que luego se demostró que se sostuvo, aunque con cambios en la forma de practicarse. El mate. Así era como lo llamaban ese objeto. Parece haber sido un hábito que se practicaba de manera colectiva con reglas y costumbres que arrastraban décadas de consolidación. No sabemos muy bien en qué consistía precisamente. Aparentemente, a partir de la era del Pandemonium, este hábito colectivo pasó a ser individual y clandestino. Estaba prohibida su utilización, chico, de manera grupal, al punto que algunos afirman que debía utilizarse para el consumo de algún tipo de droga prohibida. Como tantas cosas que la amnesia post-pandémica han borrado de la memoria, ya nadie recuerda cómo eran las costumbres del mate antes de la era del Pandemonium. Las costumbres de los argentinos sufrieron grandes cambios durante el confinamiento, dispuesto en la primera etapa de la era del Pandemonium. Por ejemplo, muchos de ellos se volvieron seguidores de una secta con millones de acólitos, para la cual practicaban todo tipo de rituales públicos, tales como algunas danzas que todos imitaban, sin importarles a estos fieles si estaban haciendo el ridículo. Dicha secta fue conocida con el nombre de TikTok. Los seguidores, los acólitos de esta secta buscaban reconocimiento público,
querían dejar de estar en el anonimato, es decir, que ellos querían dejar de ser acólitos anónimos. Mucha gente se volcó a otras costumbres que también se contagiaban tan rápido como el coronavirus, chico. Por ejemplo, la preparación de todo tipo de alimentos nunca antes conocidos a partir de instructivos conocidos como tutoriales, difundidos por medio de algo llamado YouTube. A comer. Un claro ejemplo de esto es la moda de preparar el leudado crujiente de pasta maternal, también conocido como pan de masa madre. Sobre una fuente que está previamente laminada, le hacemos dos potes, le ponemos la cúpula, 20 minutos lo así, sacamos la cúpula, 20 minutos más y pan, y listo. Mirá qué pan. La amnesia pospandémica afectó especialmente a los ciudadanos comunes de la Argentina, que en poco tiempo olvidaron situaciones que los habían conmocionado durante la era del pandemonium. Por ejemplo, todos olvidaron de manera casi instantánea la tierna escena registrada por las cámaras de un diputado nacional con hambre que era amamantado durante una sesión virtual en el Congreso. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. ¿Eran los argentinos, como sociedad, más resistentes al coronavirus? ¿Se pueden considerar seres superiores? ¿Es posible que hayan sido capaces de sobrevivir simultáneamente a una pandemia, a una inflación desmedida, a una deuda externa impagable, a una clase política inescrupulosa y a la primera temporada completa de Doctor Milagro? Algunos estudios dicen que los argentinos tenían cierta inmunidad al ataque del coronavirus. Estas afirmaciones se sostienen a partir de imágenes y documentos que muestran a grandes cantidades de gente reunida de manera multitudinaria, sin distanciamiento ni medidas de prevención, en espacios públicos y privados, con el aval de los funcionarios de diversas jurisdicciones. No es verdad que el virus no se propagaba entre los argentinos, simplemente que los funcionarios habían llegado a un acuerdo con él. Declararon la creación de centros de descontrol masivo para ingenuos, que eran zonas liberadas como las filas de los bancos donde se producía el pago de jubilaciones y los rapipagos. Allí el virus podía ingresar y hacer lo suyo, a cambio de que los funcionarios pudieran mantener al día las cuentas. ¿Qué pasó después de la era del pandemonium? ¿Cómo hicieron para sobrevivir? ¿Por qué olvidaron todo? Preguntas sin respuesta. Cuanto más lo estudiamos, menos lo entendemos. Es verdad que luego del virus sobrevino el ataque masivo de una especie de seres despiadados que vinieron a controlar el mundo, a partir de armas de devastación como los despidos, los desalojos y los divorcios. Esos seres eran conocidos como abogados. La economía argentina es un enigma, chico. Nadie sabe si el desastre económico que quedó se le puede atribuir a la pandemia o otra epidemia mucho más antigua. Una enfermedad preexistente que nunca fue erradicada de la Argentina, conocida como
mano a la lata o síndrome corruptus. El síndrome corruptus es mucho más grave porque no distingue edades, ni clases sociales, ni épocas. Está arraigado al ADN de los argentinos y parece que nadie quisiera combatirlo. Se manifiesta en acciones pequeñas de la vida cotidiana como en grandes decisiones de las autoridades. Los investigadores han demostrado que el síndrome corruptus agrava las consecuencias del coronavirus, porque produce, en quienes lo padecen, actitudes incomprensibles, tales como el desvío de vacunas para beneficio de familiares y amigos, la judicialización de decisiones educativas, la falsificación de permisos de circulación y la realización de fiestas clandestinas. Los científicos de diversos laboratorios, en un trabajo colaborativo, han logrado encontrar un medicamento eficaz contra el síndrome corruptus. Y la buena noticia es que aparentemente sirve también para disminuir los daños que se producen durante una pandemia. Ese medicamento se conoce como bien comunol. El bien común hoy tomado diariamente, chico, garantiza el reordenamiento de prioridades, evitando la partidización o agrietamiento de todos los temas de importancia, tales como la salud o la educación, chico. Míralo. El bien comunol ha sido probado en muchos países, no tiene contraindicaciones. En la clase política, el bien comunal solo puede generar adelgazamiento de bolsillos y pérdida del poder concentrado, lo cual multiplica los puntos de vista y mejora la democracia. En el ciudadano común, el bien comunal ayuda a combatir la enfermedad de viveza criolla y genera un estado de bienestar generalizado conocido como justicia social. El consumo de bien comunal fue utilizado en muchos países para terminar con el coronavirus, así como muchos otros males, pero desconocemos si se utilizó en la Argentina. ¿Qué si los argentinos usaron bien comunol? Nadie lo sabe, chico. Un misterio aún sin respuesta. Un enigma sin resolver. La Argentina en la era del pandemonium. Compro heladera, muebles viejos, señora. Compro calefones, muebles viejos, señora, compra.